hermanos, buenos días. Espero que estén bien, que hayan descansado bien. Vamos a volver a meditar en la palabra esta mañana viernes y quiero que me acompañéis a San Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13 hasta el 17 os voy a leer, ¿vale? He aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Vamos a leer también un momento el versículo 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Quiero que meditemos hoy en este pasaje tan conocido de esos dos discípulos que vuelven de Jerusalén después de que el Señor Jesucristo ha sido crucificado. Y justo el día en el que ha resucitado, estos dos dice que volvían a una aldea llamada Emaús, que está alrededor de unos 10 kilómetros y medio, 11 kilómetros de Jerusalén. Por aquí dice que son 60 estadios. Y estos discípulos que volvían a su aldea, probablemente, en este camino, iban conversando acerca de lo que había ocurrido en Jerusalén con el Señor, con el Maestro. Jesús se acerca a ellos y dice: bueno, ¿qué pláticas, ¿no? ¿Qué conversación es esta que tenéis entre vosotros y por qué estáis tan tristes? Aquí había dos cosas que ocurrían en ellos. En primer lugar, tenían los ojos tapados. No eran ciegos, ellos veían perfectamente, pero los ojos espirituales los tenían totalmente cerrados, de tal manera que no pudieron reconocer al Señor. Y también estaban tristes. El Señor les dice: ¿por qué estáis tan tristes? Ojos cerrados, ojos velados, como dice la palabra, y corazones tristes. Y en el versículo 31 que también hemos leído, nos encontramos la antítesis, lo opuesto. Fueron abiertos los ojos de ellos. Y también dice: no ardía nuestro corazón, dice, no ardía, no había un fuego dentro de nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. La meditación de hoy se trata de eso, de qué hizo la diferencia de unos ojos cegados y unos corazones tristes a unos ojos abiertos, ojos espirituales, y unos corazones que arden por la palabra del Señor. Hay una diferencia, ¿no?, que se encuentra justamente entre esos versículos, entre el versículo 18 y el versículo 30. Por eso les digo que lean el pasaje después de escuchar la meditación. Yo les voy a resumir brevemente. El maestro se acerca: oye, ¿qué habláis? Ellos le dicen: pero bueno, tú eres el único que ha estado en Jerusalén, porque volvían con él en ese camino que llevaba de Jerusalén a Emaús. ¿Tú has sido el único que has estado en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues de Jesús de Nazaret, que ha sido entregado por los sacerdotes, lo han crucificado. Han pasado ya 2 días de esto. Nosotros pensábamos que él era el Mesías, porque él era un hombre poderoso en palabra, en obras. Él era un profeta de Dios, pero ha muerto. Ahora han pasado 2 días, dicen que ha resucitado. Unas mujeres fueron a verlo por la mañana y el cuerpo no está, algunos discípulos también. Y Jesús les dice: tardos de corazón. Versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús comienza a hablarles las Escrituras, a abrirles las Escrituras, todo lo que ellas hablan de él. Miren, hermanos, ¿esto qué nos enseña? Bueno, nos enseña muchas cosas este pasaje, y todas ellas hermosas. En primer lugar, que cuando dos hombres, dos personas, se encuentran hablando de Cristo, Él está allí con ellos. Dice que ellos iban hablando, ellos dos, ¿verdad? Y allí se presentó el Señor. Estos no eran discípulos de los famosos, de los 12, ¿no?, ni de los 11 que quedaron. No eran discípulos famosos, eran anónimos, pero eran discípulos del Señor, de otros muchos que había, como por ejemplo José de Arimatea.
Pero el Señor nos enseña que cuando ellos van hablando del Señor, el Señor está allí. Él dijo eso, ¿no? Cuando estén dos o más en mi nombre, congregados en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Entonces, hermanos, la primera enseñanza es esa, que siempre que tengamos ocasión, cuando estemos con los hermanos, hablemos de Cristo. Sí, es cierto que vivimos en un mundo muy ocupado, muy ajetreado, trabajo, dinero, salud, muchas cosas de las que hablar con los hermanos. Pero sobre todo con los hermanos hablemos de Cristo. Hablemos de nuestro Salvador, hablemos del Padre, porque es ahí donde Él va a llegar y donde Él va a fortalecer esa unión entre hermanos, que es lo que tiene que haber. También nos enseña otra cosa, hermanos, que a veces nuestros ojos pueden estar demasiado ciegos para ver que el Señor está ahí. ¿Dónde se manifiesta el poder del Señor? Bueno, nosotros sabemos que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Pero también se tiene que manifestar especialmente en algunos lugares, y esto es en la congregación. Cuando nos reunimos en nuestras iglesias para escuchar la palabra, para reunirnos en distritos, para reunirnos en oración, para reunión de madres, de jóvenes, de caballeros, todas esas reuniones que se hacen en la iglesia son importantes, ¿saben por qué? Porque allí está el Señor, en ese lugar. Igual que estaba en un camino a una aldea pequeña llamada Emmaus, que hoy en día nadie sabe dónde localizarla. Pero hermanos, ahí estaba el Señor en medio de ellos, caminando con ellos. Por eso, hermanos, les pido que hablemos de Cristo y que nos reunamos para hablar de Cristo, para que nuestros ojos no estén velados, tapados con las cosas del mundo, con las cosas que nos rodean, aunque sean muy brillantes y muy maravillosas y muy llamativas y seductoras. Nuestros ojos, nuestra mirada siempre tiene que estar enfocada en Cristo. Y en tercer lugar, otra cosa que nos enseña es que ellos no sabían lo que sentía el uno del otro hasta que Jesús no partió el pan, como dice aquí la Escritura, partió el pan, les ofreció el pan, entonces sus ojos fueron abiertos, vieron a Cristo, Cristo desapareció de su presencia, pero el uno al otro se decía, wow, oye, era Él. ¿Y no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba? ¿No teníamos ese fervor en el corazón? Eso significa arder, tener ese fervor, esa pasión en el corazón. Y dice que era acerca de lo que Él les estaba diciendo y de su presencia. Es decir, las Escrituras, la palabra de Dios y Cristo mismo es lo que hace que nuestros corazones ardan. Entonces, hermanos, siempre, siempre tengan la Biblia en la mano. Siempre, porque es en la palabra donde puede haber cambios en nuestro corazón, de tristeza a gozo, de ceguera a visibilidad. Hermanos, el leer la palabra, el escudriñar las Escrituras, nos hacen que podamos caminar con Cristo, porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Vale, mis hermanos? Entonces, ¿estás afligido? Lee la palabra de Dios. ¿Estás triste? Lee la palabra de Dios. ¿Estás atribulado? Lee la palabra de Dios. Muchas ocasiones, cuando consultamos, ¿no? Y vienen hermanos que están así mal, de aquella manera, de aquella otra. Preguntamos, ¿pero lees la Biblia? No leo la Biblia. Ya no tengo ganas de leer la Biblia. Leer la Biblia no me ayuda. No, hermanos. Leer la palabra es como escuchar hablar a Cristo. Porque dice que en ese camino empezó a abrir las Escrituras. ¿Desde dónde? Desde Génesis. Desde Génesis, pasando por Jueces, pasando por Salmos, por Proverbios, por Zacarías, por Malaquías. Él les abrió dónde estaba Cristo en Daniel, dónde estaba Cristo en Ruth, dónde estaba Cristo en cada uno de esos libros de la Torá judía. Hermanos, si nosotros tenemos una Biblia preciosa que no es otra cosa que la palabra de Dios, y Dios nos habla a través de ella, Cristo nos habla a través de ella, para que nuestro corazón se llene de ardor, de emoción y de pasión por Él. Vale, mis hermanos, con esta meditación les dejo hoy y nos vemos pronto si Dios quiere. Cuídense. Chao.